Hoy estamos viendo un caso de principios del siglo XX, así que siéntate mientras vamos a Inglaterra. Irene Violet Monroe nació en Brighton en 1903, pero cuando todavía era muy joven se mudó con su familia a South Kensington, en Londres. Siempre una chica independiente, muy educada y respetuosa, para 1920 vivía con su madre y trabajaba como mecanógrafa en una firma de contadores en la concurrida Oxford Street de Londres. Este era un muy buen momento para que una joven de 17 años trabajara en una de las calles más de moda de Londres. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 e impactó mucho a la sociedad británica. Durante los años de guerra, muchas mujeres trabajaron en fábricas, en granjas y en otras industrias. Para muchas, esta fue la primera vez que estuvieron empleadas, y cuando terminó la guerra, había más de 5 millones de mujeres empleadas, recibiendo un salario y teniendo más independencia. A las mujeres mayores de 30 años se les otorgó el derecho a votar en 1918. La guerra afectó gravemente la economía británica. Para una joven dama de 17 años como Irene, este fue un buen momento. Todos miraban hacia el futuro, y los jóvenes socializaban en bares, cines y salones de baile. Esta nueva independencia femenina se reflejaba en las nuevas modas y las mujeres comenzaron a fumar, beber y conducir automóviles. Irene acogió estos cambios y trabajó duro en su trabajo para intentar aprovechar las nuevas oportunidades disponibles para las jóvenes de la época. En agosto de 1920, Irene le dijo a su madre que preferiría no acompañarla en sus vacaciones de verano, visitando a familiares en Escocia, y en cambio planeaba hacer un viaje al pueblo costero de Eastbourne. El invierno fue aburrido y el verano muy húmedo. Alejarse de Londres hacia la costa era popular y las casas de huéspedes y hoteles usualmente estaban llenos de junio a agosto, ya que las personas visitaban ciudades como Blackpool, Scarborough, Llandudno y Brighton para disfrutar de las playas, paseos marítimos y muelles. Y para las jóvenes damas y caballeros había muchos salones de baile y pubs donde podían socializar y disfrutar de las largas noches de verano. Eastbourne era un destino particularmente popular, a solo 77 millas de Londres y situado en la costa sur de Inglaterra, a 20 millas al este de Brighton. Era fácilmente accesible en tren desde Londres, y como muchas personas tenían coches, también era un viaje muy agradable desde la capital a través del hermoso campo de Sussex. A Flora, madre de Irene, no le preocupaba que su hija se fuera de vacaciones sola. Sabía que era una joven muy responsable y siempre había sido algo independiente. Flora e Irene coordinaron que Irene vacacionara 2 semanas en la costa y Flora viajara a Escocia. Irene ahorró con esfuerzo para sus vacaciones de verano. Así que el lunes 16 de agosto se despidió de su madre y viajó en tren al pueblo costero de Eastbourne. Irene no tenía dónde quedarse. Decidió buscar un lugar al llegar. Después de buscar un rato, encontró una habitación en 393 Seaside. Bonita casa de huéspedes, atendida por una señora muy amable, llamada señora Wynyard. Era una ubicación ideal, a solo un corto paseo hasta la playa, a 1 milla del centro de la ciudad, y un corto viaje en autobús hasta el pequeño pueblo de pescadores de Pembrokeshire Bay, que era particularmente popular debido a su bonita playa y castillo medieval. Cuando se estableció, escribió a su madre para informarle que había encontrado un lugar para quedarse y que todo estaba en orden. Pagó por adelantado la tarifa de 30 chelines, según su acuerdo con la señora Wynyard. La señora Wynyard delineó las reglas de la casa de huéspedes. Era un establecimiento decente y no se permitía el acceso a su habitación a ningún joven caballero. También explicó dónde estaba todo, las rutas de autobús, los agradables paseos y los lugares que una joven respetable que estaba de vacaciones por su cuenta querría visitar. El 18 de agosto, Irene escribió otra carta a su madre. Aunque era muy independiente, le gustaba mucho hacer saber a su madre lo que estaba haciendo. Terminó la carta escribiendo: «Adiós por el momento, por favor da mi amor a la abuela, a la tía Jessie y a todos. Tu cariñosa hija Irene».
Irene no conocía a nadie en Eastbourne y tras la emoción inicial de visitar sola una hermosa ciudad costera, empezó a sentirse algo sola. El día siguiente, jueves 19 de agosto, desayunó antes de despedirse de la señora Wynette y dirigirse hacia la playa. Era un buen día y el sol estaba fuera. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la señora Wynyard notó que Irene no había regresado. Los días eran largos y no oscurecía hasta después de las 8 de la noche, pero incluso después de que el sol se había puesto, no había señales de Irene. La señora Wynyard pensó que quizá solo había conocido a gente de su edad y se estaba divirtiendo, pero se preocupó más cuando al día siguiente Irene no había vuelto a la casa de huéspedes. En la tarde del viernes 20 de agosto, un niño de 13 años llamado Walter Weller fue a la playa con su madre. Mientras corría, se dirigió hacia un banco de guijarros cuando tropezó con algo. El niño, asustado, miró abajo y vio un pie saliendo de los guijarros. Llamó a su madre para que viniera. Horrorizada, regresó con su hijo a la casa de huéspedes donde se hospedaban y pidió al dueño, el señor Lamb, que fuera rápido a la playa. Cuando llegó al lugar donde Walter había visto el pie, cuidadosamente retiró la grava y allí, yaciendo en una tumba poco profunda, estaba el cuerpo de una joven dama. La policía fue llamada inmediatamente y notaron una gran piedra manchada de sangre muy cerca. El cuerpo fue llevado a la morgue. La noticia del hallazgo se difundió rápido en la ciudad. Todos sabían que Eastbourne era seguro y amigable, cosas así no pasaban. Cuando la señora Wynyard escuchó que una joven había sido encontrada muerta y cerca de la playa, en un área conocida como los Crumbles, que estaba muy cerca de su casa de huéspedes, contactó a la policía. Irene aún no había regresado y temía que la fallecida pudiera haber sido su huésped, la señorita Irene Monroe. La policía la llevó a ver el cuerpo y la señora Wynyard confirmó que la fallecida era efectivamente Irene. Al día siguiente llegó la tía de Irene e hizo una identificación oficial. Se realizó una autopsia y se concluyó que la fallecida había sufrido un golpe en la cara con un objeto como un bastón. Había perdido 2 de sus dientes en el ataque y probablemente habría estado inconsciente antes de ser golpeada con la gran piedra que se encontró cerca de su cuerpo. No había señales de ningún otro asalto, lo que llevó a la policía a creer que el motivo del ataque pudo haber sido un robo. Detectives de Scotland Yard llegaron para investigar el caso, que fue liderado por el inspector George Mercer. La historia del asesinato de Irene Monroe fue noticia de primera plana, no solo en la prensa local de Sussex, sino también en todo el país. Parecía que todos en el pequeño pueblo de Sussex hablaban del asesinato y pronto los testigos comenzaron a presentarse. Hombres que habían estado trabajando cerca dijeron que el 19 de agosto habían visto a una joven muy atractiva caminando en dirección a la bahía de Pembrokeshire con 2 caballeros. Se pidió a los hombres que acompañaran a la policía a la morgue para ver si podían confirmar que la joven que vieron era Irene. Una vez que vieron el cuerpo, los hombres asintieron con la cabeza y simplemente dijeron, sí, esta es la persona que vimos, él. Los detectives visitaron casas de huéspedes, hoteles y pubs. Eastbourne era un balneario muy concurrido y podría haber sido que alguien había abandonado rápidamente su alojamiento en un intento de alejarse de la zona. Cuando visitaron el hotel Albemarle, una camarera les contó sobre 2 hombres que a veces bebían en el bar del hotel. Ninguno de ellos nunca tuvo mucho dinero, pero el 19 de agosto ambos llegaron bien vestidos y aparentemente con mucho más dinero de lo habitual. Dijo que los hombres siempre eran bastante coquetos y que solo los conocía como Billy y Jack. Otros testigos le dijeron a la policía que habían visto al fallecido con 2 jóvenes caballeros la mañana del 19 de agosto. La mayoría describió a uno como un joven y al otro un poco más viejo y vestido con un traje distintivo con patrón de espiga. El más joven de los 2 fue visto caminando del brazo con ella y llevando un bastón amarillo con una cabeza de perro de metal en el mango. Un caballero local, llamado Frederick Wells, le dijo al inspector Mercer que había visto a la joven en compañía de 2 hombres a quienes a menudo veía alrededor de Eastbourne. Siempre reconocía al más joven porque siempre llevaba su bastón amarillo.
El inspector Mercer preguntó al señor Wells si lo acompañaría por la ciudad para buscar a los hombres que describió. Pronto el señor Wells vio a un joven con un bastón amarillo. Se lo señaló al inspector Mercer, quien luego se acercó a los hombres y les pidió que se identificaran. Eran Jack Alfred Field, de 19 años, y William Thomas Gray, de 29 años. El inspector los arrestó y los llevó a la estación de policía para interrogarlos. Había sido una investigación rápida para la policía, solo 4 días desde el descubrimiento del cuerpo, y ya tenían a 2 hombres bajo custodia. Sin embargo, ambos negaron cualquier participación en el asesinato y afirmaron que después de haber salido del bar en el Hotel Aldermale, fueron a la casa de William Gray, donde comieron y hablaron con la esposa de William. Después volvieron al paseo marítimo. Aunque se negaron, la policía puso a los 2 caballeros en una rueda de reconocimiento y les preguntó a los 5 trabajadores si podían identificarlos como quienes estuvieron con Irene. Sin embargo, no pudieron, y tanto Jack Field como William Gray fueron liberados de la custodia. El inspector Mercer creía que, con toda probabilidad, los 2 caballeros que acababa de liberar eran efectivamente responsables de la muerte de la joven Irene Monroe. Ordenó a sus oficiales seguir reuniendo información, en especial entrevistando testigos que relacionaran a los 2 sospechosos con Irene. Se presentaron testigos que habían visto a los 2 hombres salir del Hotel Albemarle y subirse a un autobús que iba en dirección a la taberna de Tiro con Arco. Los detectives entrevistaron al conductor, un caballero llamado George Blackmer. Les dijo que conocía a la pareja y que a menudo viajaban en su autobús. Dijo que se bajaron en la taberna de Tiro con Arco, donde fueron recibidos por una joven que llevaba un abrigo verde y usaba un sombrero negro. Los investigadores enseñaron al señor Blackmer una foto de Irene y él afirmó haberla visto antes. 4 días después, el 30 de agosto, un marinero llamado William Putman vio una foto de Irene en el periódico. Leyó el artículo sobre cómo la habían encontrado en una tumba superficial cerca de la playa en Eastbourne. Recordó verla con 2 hombres. Estaba de permiso solo un día, así que sabía que era 19 de agosto. William Putman contactó a la policía y fue entrevistado por el inspector Mercer. Después de dar una declaración, accedió a acompañar al inspector en un recorrido por la ciudad para ver si podía ver a los 2 hombres que había visto con Irene. No tardó mucho en identificarlos. Estaban sentados fuera de un puesto de té. También mencionó que el caballero más joven llevaba un sombrero distinto. La policía los arrestó, pero los sospechosos siguieron negando su participación en el delito. Al registrar sus casas, los detectives hallaron ropa como la descrita por testigos y el bastón amarillo con mango de cabeza de perro de metal. El 6 de septiembre, Jack Alfred Field y William Thomas Gray fueron acusados de asesinar a Irene Violet Monroe. El juicio comenzó el 13 de diciembre de 1920 en el pueblo del condado de Sussex, Lewis, y tanto Jack Field como William Gray se declararon no culpables, aunque nadie había visto el crimen y las pruebas eran solo circunstanciales. La fiscalía presentó un caso detallado y completo. Informaron al tribunal que los 2 acusados eran exmilitares que actualmente estaban desempleados y que anteriormente habían sido arrestados por pequeños robos y asaltos. Ambos hombres dieron declaraciones idénticas a la policía sobre su paradero el 19 de agosto, pero no coincidían con las de los testigos que vieron a la pareja ese día. La fiscalía afirmó que según la autopsia oficial, la hora de la muerte fue entre las 3:30 y las 5:30 de la tarde. Esto fue disputado por la defensa, quien dijo que cuando el cuerpo fue examinado por un médico el 20 de agosto, él había estimado la hora de la muerte, para ser algún momento después de las 11 de la noche del 19. Si así fuera, los acusados tendrían coartadas sólidas sobre su paradero. Otro experto médico, que había visto el cuerpo en una fecha posterior, estuvo de acuerdo con la autopsia oficial que Irene había muerto en algún momento entre las 3:30 y las 5:30 de la tarde del 19. La fiscalía presentó varios testigos que ubicaron a Jack Field y William Gray en la zona durante el asesinato.
Las dos camareras del Hotel Albemarle, llamadas Dorothy Ducker y Elsie Finley, testificaron que los dos hombres habían estado bebiendo en el bar y parecían tener bastante dinero. Una chica local que trabajaba como criada llamada Maud Baxter le dijo al tribunal que conocía a ambos acusados y que le habían pedido que dijera que había estado con ellos en la bahía de Pemberley en la tarde del asesinato. Sin embargo, les dijo que no lo haría. Cuando se le preguntó dónde estaba ese día, la señorita Baxter respondió que estaba trabajando y su historia fue corroborada por las otras jóvenes que trabajaban en el mismo establecimiento. Aunque William Gray decidió no testificar en su propia defensa, Jack Field subió al estrado. Declaró ante el tribunal que no conocía a la señorita Irene Monroe. No negó que fue al Hotel Albemarle y había estado en el autobús donde fue visto por el conductor, señor George Blackmer, pero afirmó que él y William Gray estaban en camino al circo. Cuando se le preguntó cómo un joven desempleado podría gastar libremente el dinero que había estado gastando, respondió que el día en cuestión había recibido su pago de beneficio por desempleo. Extrañamente, 2 días tras el asesinato, ambos acusados intentaron reincorporarse al ejército. Al preguntarles por qué lo hicieron, Jack Field dijo que los pagos de beneficios de él y el señor Gray no les alcanzaban para vivir, y sin duda terminarían en algún momento, por lo que pensaron que regresar al ejército sería una buena idea. Sus respuestas no fueron convincentes. Solo podía decir que los testigos que lo habían ubicado en las inmediaciones de los escombros en el momento del asesinato estaban equivocados, y aunque no negó intentar persuadir a Maud Baxter para dar una falsa coartada, afirmó que solo era porque no habían visto a nadie que conocieran en Pemberley Bay ese día, por lo que pensaron que nadie podría corroborar su coartada. El juicio terminó el 17 de diciembre y el jurado fue enviado a deliberar. Regresaron 1 hora después para encontrar a ambos acusados culpables. Sin embargo, recomendaron clemencia, ya que dijeron que sus acciones no fueron premeditadas. El juez ignoró esta recomendación y condenó a Jack Field y William Gray a muerte. Ambos apelaron sus sentencias culpándose uno al otro por el asesinato. El Lord Chief Justice y 2 otros jueces rechazaron estas apelaciones y a las 8 de la mañana del 4 de febrero de 1921, Jack Field y William Gray fueron ahorcados en la prisión de Wandsworth en Londres. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Por favor, dejen sus comentarios o retroalimentación y espero verlos en el próximo Briefcase.